La confrontación que se vivió hoy en el popular programa Vamos a ver, presentado por Joaquín Prat, fue mucho más que un simple intercambio de opiniones, fue un auténtico despliegue de tensiones latentes que han estado acumulándose entre los participantes, en particular entre Alejandra Rubio y Alexia Rivas. Desde el momento en que comenzó el programa, el ambiente estuvo cargado de electricidad, una energía palpable que no solo capturó la atención del público, sino que también hizo que los televidentes se sintieran parte de una dinámica que parecía extenderse más allá de las pantallas. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Fama y Escándalos y darle like a este vídeo. La historia subyacente que alimentó el conflicto no se limitó a la rivalidad entre ambas figuras, sino que también abarcó un contexto más amplio de enfrentamientos mediáticos y conflictos interpersonales que han marcado la carrera de Alejandra. A lo largo de los años, sus interacciones con otros personajes del mundo mediático han sido objeto de debates y análisis, lo que ha creado un mosaico complejo de lealtades y rivalidades, estableciendo un telón de fondo que se ha vuelto innegable en cada aparición pública. Los espectadores no solo fueron testigos de cómo se desataba la tempestad en directo, sino que también se sintieron atraídos por la manera en que las plataformas sociales se inundaron de comentarios, memes y opiniones ágiles sobre el dramático enfrentamiento. El fenómeno de las redes sociales ha amplificado el impacto de situaciones como esta, poniendo a los protagonistas de la televisión en una especie de juicio público donde cada movimiento se hace eco en la esfera digital. La tensión generada por el choque verbal y las respuestas emocionales inmediatas dieron lugar a una conversación paralela sobre el fenómeno del entretenimiento mediático y el precio que estos jóvenes famosos tienen que pagar por su exposición constante. Alejandra, quien había intentado mantener una fachada de autonomía y madurez, acabó dejándose llevar por un torrente de emociones que reveló mucho más sobre su estado mental de lo que probablemente hubiese deseado. Esa emoción cruda, a menudo disfrazada de autocontrol, se convirtió en un foco de atención, no solo para la audiencia en el momento, sino también para aquellos que analizan su vida y su carrera a través de la lente de los medios. Este episodio en particular se presenta como un microcosmos de la experiencia de las celebridades modernas, quienes a menudo navegan por un mar de presión social y expectativas que les son impuestas sin consideración por su bienestar personal. La reacción desmedida de Alejandra no solo sorprendió a la audiencia, sino que también dejó al equipo del programa, incluyendo a los presentadores, bajo una presión considerable, manifestando una incomodidad que no podían ocultar. Esto conduce a una reflexión sobre la ética en el entretenimiento. ¿Hasta qué punto los programas son responsables del bienestar emocional de sus participantes? No olvides dar like al vídeo y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. La tensión comprometedora que se vivió en el plató el día de hoy destaca la complicada relación que existe entre los medios y aquellos que se exponen a ellos, llevando a una situación donde la búsqueda de tarjetas de audiencia se transforma en un espectáculo que puede costar muy caro para quienes están dentro de él. Esto llevó a una especie de fricción entre el equipo y la figura central de la controversia, donde la atmósfera del programa fue transformada en un entorno de caos y tensión, un efecto que provoca cuestionamientos esenciales sobre el propósito del entretenimiento hoy en día. Para entender mejor el contexto de esta intensa confrontación, es esencial mirar hacia atrás en el tiempo, específicamente al episodio anterior en el que se había discutido la complejidad de la dinámica familiar entre Carmen Borrego y José María Almovera. La escalofriante sinceridad de esos momentos, donde se destaparon viejas heridas familiares, había resonado en la audiencia, sentando las bases para lo que vendría. En esa ocasión, la tensión había comenzado a escalar cuando ambos abordaron la falta de comunicación entre ellos, todo en medio de un debate sobre la importancia del contacto emocional y la necesidad de reconstruir una relación familiar que parecía rota. Las historias del pasado reverberan en el presente, creando un hilo conductor entre episodios que, aunque distintos, parecen estar conectados en la lucha constante por la reconciliación y la verdad. Cada detalle resurgió con Vamos a ver, convirtiéndose en un caldo de cultivo perfecto para el eventual estallido que tuvo su clímax en la discusión entre Alejandra y Alexia, dejando a los espectadores con la pregunta de cuán lejos pueden llegar las tensiones ocultas antes de que todo explote. Esta acumulación de drama y revelaciones impactantes señala un fenómeno que va más allá de las disputas individuales, simbolizando el conflicto humano universal en el que vivimos, un retrato de la lucha por la conexión en medio de malentendidos. La emocionalidad en el ambiente, entrelazada con las relaciones familiares complejas, proporcionó el caldo de cultivo perfecto para que la situación se tornara crítica, evidenciando cómo las historias no contadas pueden inundar un programa de entretenimiento y desbordar los límites de lo que se considera sano y justificable para un espectáculo de este tipo. El paso siguiente en este episodio de Vamos a ver no fue más que una manifestación de la inestabilidad emocional que parece definir la vida de Alejandra, quien al sincerarse ante las preguntas de Alexia Rivas, demostró una clara vulnerabilidad. En tiempos donde la autenticidad se ha tornado en un valor supremo en la televisión, su lucha interna se volvió un espectáculo en sí mismo.
Este fenómeno podría ser interpretado como un reflejo de la búsqueda de conexión humana, pero también desvela la delgada línea entre la exposición personal y la manipulación de narrativas. Aunque no estamos en condiciones de juzgar la validación de sus sentimientos, es importante subrayar que su respuesta a las preguntas de Alexia no era simplemente defensiva, sino que se presentó como un ataque frontal. Este enfrentamiento verbal no solo se convirtió en un evento mediático que capturó la atención de millones, sino que también dejó un impacto duradero en la percepción pública de ambos personajes, creando una atmósfera de tensión en la que la rivalidad parece crearse y alimentarse sola. La intensidad de su reacción dejó claro que había mucho más en juego que una mera discusión sobre puntos de vista. Había una batalla emocional que reflejaba las tensiones acumuladas en su vida personal. Este contexto invita a pensar sobre las circunstancias que llevaron a Alejandra a ese punto, sugiriendo que las luchas internas pueden ser más influyentes que la imagen que una persona intenta proyectar. A lo largo de la confrontación, quedó en evidencia que Alejandra se sentía amenazada no por la naturaleza de las preguntas, que eran bastante accesibles y pertinentes, sino por el posible escrutinio que esas respuestas podrían acarrear. El miedo a ser juzgada puede llevar a las personas a actuar de formas inesperadas, revelando capas de complejidad emocional que, de otro modo, permanecerían ocultas. Para muchos, este tipo de reacciones se interpretó como un signo de fragilidad emocional ante la presión de un entorno mediático que puede ser abrumador, especialmente para alguien que, como Alejandra, vive bajo el constante escrutinio de la opinión pública. Este escenario resuena con la vasta experiencia de otros personajes públicos, quienes han lidiado con reacciones similares cuando se ven forzados a confrontar aspectos de sus vidas que preferirían mantener en privado. Las palabras de Alexia, que en realidad buscaban abrir un diálogo sobre su familia, fueron malinterpretadas por Alejandra como ataques personales, lo que destapó un conflicto de percepciones difícil de navegar. Aquí queda claro que la comunicación en situaciones emocionalmente cargadas está encaminada a ser frágil, y el potencial de una simple conversación puede transformarse en una batalla campal, como se evidenció el día de hoy. Cada palabra pronunciada se convirtió en un arma de doble filo, donde la intención original se perdió en el eco de las emociones desbordadas. La ironía de la situación es que una confrontación destinada a esclarecer y entender se transformó en un intercambio que acentuó más la desconexión emocional entre ambas partes. En vez de abordar la situación desde un lugar de profesionalismo y claridad, Alejandra optó por una reacción visceral que la despojó de cualquier tipo de credibilidad ante los ojos de la audiencia, daño que podría repercutir en su imagen a largo plazo. En cuestiones mediáticas, una imagen puede construirse o demolerse en cuestión de segundos. Era como si estuviese desgastando las oportunidades que le presentaba el programa para compartir una perspectiva enriquecedora sobre su vida y la de su familia, convirtiendo cada intervención en una oportunidad para el drama y la controversia, lecciones que parecen escasear en su experiencia mediática hasta el momento. Esto la coloca en una posición vulnerable en la que podría, potencialmente, perder la conexión con sus seguidores y detractores por igual. Por tanto, este episodio se transforma en un recordatorio sobre la brecha que puede existir entre cómo un individuo percibe su propia narrativa y cómo esa historia es contada y vista por otros. Esto, a su vez, plantea numerosas interrogantes sobre su capacidad para desenvolverse en un medio que espera diálogo y colaboración en lugar de conflictos abiertos, un desafío que puede ser tanto una oportunidad como una trampa en la vorágine del espectáculo, donde lo último y más impactante a menudo termina eclipsando lo que podría haber sido un diálogo rico e informativo. La secuencia de actitudes de Alejandra no solo ha generado un ciclo de controversias que la han atrapado en un laberinto del que podría ser difícil salir, sino que también nos lleva a cuestionar su propio entendimiento sobre el rol que desempeña en el ámbito de la televisión. Las celebridades, especialmente aquellas que están en constante escrutinio, pueden encontrarse atrapadas en una narrativa que ellas mismas han contribuido a crear involuntariamente. Su enfoque ha dejado de ser una mera participación en un programa de entretenimiento y se ha convertido en una actuación dramática en la que ella a menudo es la protagonista de su propia narrativa caótica y conflictiva. Este desarrollo es especialmente preocupante en un contexto donde se espera que las figuras públicas sean más que meros marionetas en un espectáculo. La audiencia anhela autenticidad, y el chisme banal no siempre puede satisfacer esa demanda. Más que un debate de ideas, sus intervenciones han desembocado en un espectáculo de emociones exacerbadas, que, aunque puedan acaparar la atención de los televidentes, también dejan una sensación de vacío en cuanto al contenido sustantivo que se espera de un programa de esa naturaleza. Aquí se plantea un dilema importante: cómo se logra un equilibrio entre generar ratings y proporcionar contenido que realmente resuene con la audiencia. La atracción de la audiencia por el drama puede ser un arma de doble filo, llevándola a un punto donde el espectáculo mediático eclipse las oportunidades de conexión genuina.
Esa búsqueda por mantener a la audiencia al borde de sus asientos puede culminar en decisiones que no necesariamente benefician a los involucrados, lo que lleva a la creación de una imagen pública que podría no alinearse con quienes son en realidad. Al observar sus reacciones, es difícil no preguntarse si, en efecto, hay una real comprensión de lo que implica estar en el ojo público, donde la habilidad para gestionar las emociones se torna clave para mantener la credibilidad no solo a nivel individual, sino también en la representación de su familia en un mundo donde la imagen cuenta casi tanto como la realidad. La constante necesidad de defenderse se convierte en un elemento distintivo de su participación en el programa, un mecanismo que parece sostenido más por la búsqueda de reconocimiento mediático que por el deseo genuino de abordar temas que podrían ser de interés para la audiencia. Esto coincide con una realidad frecuente en el entretenimiento donde el deseo de permanecer relevante puede llevar a algunos individuos a priorizar el drama sobre diálogos edificantes. La ironía de su situación radica en que, al intentar proyectar una imagen fuerte y capaz, muchas veces termina contrarrestando sus propios esfuerzos, convirtiendo sus intervenciones en un desfile de defensas y ataques. Este ciclo dañino crea una narrativa donde cada aparición está marcada por conflictos en lugar de conversaciones nutritivas, contribuyendo a una imagen pública que está cada vez más ligada a actitudes destructivas. En lugar de aprovechar la plataforma que tiene a su disposición para proyectar su imagen de manera positiva y productiva, Alejandra opta por permanecer en un ciclo de confrontación que solo resalta los aspectos negativos, generando así un fenómeno donde su identidad se ha asociado más a conflictos que a aportaciones sensibles del contenido. Este patrón plantea serias advertencias sobre el futuro de su carrera, planteando la posibilidad de que la audacia y la controversia no reemplacen a la sustancia y el respeto en la percepción pública. Esta dinámica perjudicial no es solo un desafío personal para ella, sino también un obstáculo que repercute en el programa, el cual se ha visto obligado a lidiar con el creciente drama en vez de ofrecer contenido que realmente haga reflexionar y entretenga, desplazando el enfoque del entretenimiento a la controversia. Un movimiento que podría ser considerado insostenible en un panorama mediático que evoluciona rápidamente. Por otro lado, es interesante analizar cómo Alejandra se ha enfrentado a la cobertura mediática de su vida personal, especialmente en circunstancias que deben ser lejanas a su control. La naturaleza intrusiva de los medios de comunicación puede resultar devastadora, en especial cuando los detalles más íntimos se convierten en titulares sensacionalistas. Un claro ejemplo de esto fue su reacción a una reciente portada de revista donde aparecía junto a Carlo, un evento que debería haber representado un momento de felicidad y conexión. Sin embargo, para Alejandra, la aparición en la revista se convirtió en una fuente de malestar al notar que, a pesar de no haber concedido una entrevista, se insinuaba que así había sido, lo que subraya su constante lucha por proteger su imagen pública y el control que siente que debe ejercer sobre ella. Este deseo de control es un tema recurrente en el tratamiento mediático de las figuras públicas, donde la falta de propiedad sobre la propia narrativa puede generar ansiedad y reacciones desproporcionadas. Esta reacción pone de manifiesto una realidad ineludible: la vida en el ojo público implica un nivel de exposición que rara vez puede ser completamente manejado. La tensión entre el deseo de ser reconocida y la necesidad de mantener aspectos de su vida privada en la penumbra refleja una lucha interna que le puede resultar familiar a muchos. Aun cuando intente evitarlo, el hecho de estar en la esfera mediática hace que su vida se convierta en un espectáculo para otros, un concepto que, más allá de despertar frustración, refleja una lucha interna por equilibrar su deseo de privacidad con su anhelo de ser reconocida y valorada como individuo en un mar de voces. La disparidad entre la imagen que ella desea proyectar y la forma en que es percibida en realidad ha dejado a Alejandra en un estado de continua incomodidad, llevándola a manejar situaciones con una defensividad que roza lo extremo. Esto genera una imagen de fragilidad que puede ser percibida como una vulnerabilidad, diseñada para atraer la empatía del público, pero que, en ocasiones, puede resultar contraproducente. Este conflicto inherente entre deseo de control y la naturaleza ineludible de la exposición mediática la coloca en una situación complicada, donde su propia narrativa se convierte más en un peso que en una ventaja en su carrera. La búsqueda de una narrativa que se ajuste a su deseo de control la ha llevado a una espiral de dudas e incertidumbres, desdibujando la línea entre lo que es ficción y lo que es verdad en su propia existencia. Analizar su comportamiento invita a reflexionar sobre la idea de identidad en el espacio público. El deseo de que la narrativa se ajuste a uno mismo puede chocar con la realidad de las expectativas externas, creando así un ciclo difícil de deshacer. No obstante, este deseo por controlar la narración a su favor es, en última instancia, insostenible, ya que en el mundo actual de la tecnología y la información instantánea, los intentos de enmascarar la realidad solo terminan por intensificar la percepción pública de un individuo. Este fenómeno supone un desafío para muchos en la era digital, donde cada error o malentendido se amplifica en cuestión de horas. La percepción del público es un constructo sumamente potente y,
En este caso, se convierte en un espejo que no siempre refleja lo que uno desearía ver. Es un juego peligroso donde cada movimiento y reacción está bajo el microscopio del análisis y la crítica, y es en esta arena que Alejandra parece estar perdiendo parte de su esencia. Literalmente, se encuentra en una batalla no solo con otros, sino con la realidad de su propia existencia mediática, una realidad que, siendo ella parte de la misma, se le escapa de las manos. Su historia refleja un viaje en el que la búsqueda de autenticidad se ve obstaculizada por las constantes comparaciones y expectativas impuestas por quienes la rodean. En este sentido, el fenómeno que representa Alejandra puede ser analizado como una tragedia moderna en el escenario del espectáculo, donde el afán por ser relevante la lleva a un lugar donde es difícil desconectar el sentido del yo de lo que se proyecta hacia el exterior. Sin lugar a dudas, Alejandra Rubio se enfrenta a un dilema existencial en el que cada elección, cada actuación y cada interacción son evaluadas al detalle por una audiencia masiva que espera mucho más que un espectáculo superficial. La crítica que ha recibido se ha transformado en un reflejo de la lucha interna que enfrenta entre su ser público y privado. El análisis de su vida pública ha alcanzado niveles que desafían los límites de la privacidad, transformando su existencia en un campo de batalla mediático. Desafíos como este son muy comunes en el panorama contemporáneo, donde la vida de las celebridades se convierte en un relato constante, a menudo adornado para destacar la controversia y el drama en lugar de las experiencias auténticas que podrían conectar mejor con el público. En una era donde la autenticidad y la sinceridad son altamente valoradas, su constante búsqueda de validar su imagen a través del conflicto podría resultar contraproducente. La percepción popular puede cambiar en un instante, y lo que hoy parece ser un momento de gloria puede convertirse rápidamente en una fuente de inquina si no logra ajustar su enfoque. A medida que sus apariciones en programas como Vamos a ver continúan convirtiéndose en espectáculos mediáticos llenos de drama, se vuelve cada vez más patente que necesita reevaluar su enfoque para la interacción profesional. La audiencia puede percibir si hay un genuino deseo de participación o si todo se reduce a una actuación en la que se prioriza el drama por encima de la conexión humana real. Las expectativas son claras, los televidentes buscan más que simples desavenencias, buscan conexiones genuinas y relatos que resuenen en su día a día. En medio de un entorno mediático que siente en cada instante la presión de la inmediata viralidad, es vital que Alejandra llegue a comprender que su valía no debe depender únicamente de su capacidad para crear espectáculo. La crítica ha girado en torno a su capacidad no solo para manejar emociones, sino también para comunicar sus ideas y posturas de una manera que sea respetuosa con sus colegas y la audiencia. La melancólica realidad de su situación se presenta en el contexto donde el diálogo y la sensibilidad han sido reemplazados por la confrontación y la defensiva, un cambio que podría implicar una falta de madurez que podría tener repercusiones a largo plazo en su carrera. Las intervenciones cargadas de tensión que ha protagonizado la han aislado, llevándola a un camino donde sus logros profesionales se ven eclipsados por su carácter polémico, una sombra que podría volverse cada vez más difícil de disipar. Cada aparición podría ser clave para cambiar el rumbo de su narrativa, y con esto también viene la responsabilidad de la imagen que decide proyectar. Este momento crítico es una oportunidad disfrazada, la posibilidad de un cambio genuino está presente si decide aprovecharla. La pregunta crucial que se plantea aquí es si Alejandra podrá librarse de las cadenas de la negatividad y del drama que la han definido hasta el momento, buscando su góndola tanto en la autenticidad como en la verdad. La posibilidad de un cambio no solo depende de un renovado enfoque en su propia visión y valores, sino también de una disposición clara para colaborar, escuchar y aprender de los demás en un sector donde el trabajo en equipo es primordial. Muchos de sus pares en la industria han visto cómo sus carreras florecen tras la búsqueda de la conexión auténtica con su público. Esto no solo fortalecería su imagen, sino que podría aportar una nueva profundidad a sus interacciones, enriqueciéndolas en lugar de empobrecidas, un camino que podría llevarla a ser una referente en su campo en lugar de un personaje lleno de controversia. Con cada palabra y gesto acentuado por la luz de las cámaras, la evolución de Alejandra, o su permanencia en el ciclo de escándalo, marcará el curso de su carrera y su identidad mediática en los años venideros. No obstante, el tiempo no es un aliado en este contexto. Cada aparición puede ser decisiva en la forma en que el público la ve y la recuerda. La construcción de su legado no solo radicará en su habilidad para generar atención, sino en su capacidad para transformar esta atención en algo significativo que resuene tanto con la audiencia como con ella misma. Para lograrlo, necesita un marco emocional más equilibrado, donde el deseo de ser reconocida se equipare a su capacidad de transmitir un mensaje sólido que conecte con quienes la siguen. La cruzada por encontrar este equilibrio es complicada, pero podría ser la clave para una recuperación no solo profesional, sino también personal, que le permita alcanzar una paz interna en un escenario tan desafiante como el de la televisión.
Esto permitiría que crezca y se convierta en una figura más sólida y respetada en el mundo del espectáculo, marcando un nuevo rumbo en su carrera donde la humanidad y la verdad prevalezcan. Cada elección que haga ahora será decisiva en la construcción de un legado que trascienda el escándalo y abrace una narrativa más profunda y rica en sustancia, algo que en última instancia se espera de una personalidad mediática en un mundo donde el contenido significativo es cada vez más apreciado. Así que no te olvides de suscribirte al canal Fama y Escándalos, dar like al vídeo y comentar con tus opiniones. Nos vemos en la próxima.